Estamos llegando ya al final de esta primera parte de videos que nos hemos trazado trabajar con ellos. Y hoy vamos a hablar básicamente del fundamento cristiano. ¿Cuál es el fundamento cristiano y dónde se encuentra en la Escritura? Necesitamos tener claro ese concepto. Hay un texto allá en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2, que yo quisiera que usted trabajara conmigo en este último video. Hebreos dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Quiero detenerme un momento aquí. Este texto nos está dando el inicio de nuestro cristianismo y hacia dónde debemos llegar. O sea, comenzamos con la doctrina de Cristo para llegar a la perfección. Hay un texto por allá en Mateo capítulo 5, verso creo 48, que dice, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Así que es bien interesante que estos dos textos se unan de una manera muy magistral. Sigue diciendo Hebreos capítulo 6. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Básicamente, en estos dos textos, en estos dos versos, se condensa o está condensada lo que bíblicamente podemos llamar el fundamento de un cristiano. Voy a volvérselo a repetir en este orden. Primero, la doctrina de Cristo o la doctrina de el conocimiento acerca del Señor Jesucristo. Otros lo llaman la cristología. Se ha escrito un montón de tratados y de libros acerca de esto. Pero básicamente la Biblia nos enseña que hay que colocar la doctrina de Cristo porque es la piedra angular, que todo el peso del fundamento de un hombre o de la iglesia cae o recae sobre la doctrina del Señor Jesucristo. Es lo primero, la doctrina de Cristo Jesús, llamada también cristología, ya lo he dicho. La siguiente es la doctrina de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Esto, si la redujéramos, sería la doctrina de salvación, para hacerla un poco más pequeña. Esta doctrina nos habla de la fe, nos habla de el nuevo nacimiento, nos habla de la justificación, de la santificación. En ella se condensan todos estos términos que después, en algún tiempo más adelante, yo creo que vamos a trabajar. Sigue diciendo la doctrina de bautismos. Básicamente hay como 7, 8 bautismos en la Escritura. No todos son para el cristianismo, pero la Escritura hace mención de algunos de ellos. Por ejemplo, el bautismo de Moisés al pasar por el Mar Rojo. También el bautismo de sufrimiento y otros bautismos que algunos se aplican a nuestro tiempo y para nosotros, y otros son mencionados como ejemplos en la Escritura. Así que son muy importantes, muy importante conocerlos. Hay otra doctrina que se llama la doctrina de imposición de manos. ¿Y qué si la necesitamos hoy más que nunca? Muchas personas están buscando quién le ponga las manos y le imparta cosas. Por favor, que necesita un milagro, que le ponga las manos. Hace unas décadas atrás ponían las manos y las personas se caían y todas estas cosas. No estoy para decir si era bueno o malo, solamente que la gente buscaba eso, que alguien les pusiera las manos. Y sobre todo algún tipo de ministerio que se pensaba que tenía un gran poder o algo muy específico. Pero la Escritura habla básicamente acerca de esta doctrina, haciéndola un fundamento del cristianismo. Otra doctrina muy importante es la doctrina de la resurrección de los muertos. Qué importante que nosotros conozcamos esa doctrina. Es tan actual, va tan ligada a la segunda venida del Señor Jesucristo, va tan ligada a los tiempos finales, que estas dos doctrinas, con la otra que se llama el juicio eterno, hacen
una amalgama, hacen una forma inquebrantable para conocer acerca de los fines de los tiempos. Así que es bien interesante conocer estas doctrinas fundamentales. Yo he hecho como una casita, he hecho como digámoslo así, una forma gráfica de cómo iría en un ser humano estas doctrinas, las doctrinas fundamentales. Debo recalcar que el Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo, capítulo 7, habla acerca de que compararía a un hombre que edifica una casa sobre la roca o sobre la arena. El que hace su palabra está edificada sobre la roca, el que no hace su palabra sobre la arena. Y vienen un montón de problemas y dificultades que termina o con una casa estable y llena de vida, o una casa, destruida por las circunstancias que le vinieron encima. Así que es bien interesante. Por eso hago esa conexión con una casa. Es más, Pablo hace la misma relación allá en el libro de Primera de Corintios, o en la carta de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo de 10 en adelante. Así que es bien interesante. Hay un fundamento para el cristiano. Si tomamos al cristiano como una casa, como un edificio, Pedro también hace el mismo énfasis. Si el hombre hace, o si tomamos este ejemplo, Cristo sería la parte inicial, como aparece en esta gráfica, Cristo la parte inicial del fundamento, la parte más profunda en el ser humano. Sería la piedra angular, como lo dice Pablo, o como lo dice Pedro. Esa sería la parte inicial. No puedo tener cristianismo sin Cristo ser el fundamento. Es más, Pablo lo dice allá en el libro de Efesios. Ahora vamos a ver el verso donde no lo enseña. La siguiente doctrina, como esa parte del fundamento, podríamos hablar de la doctrina de salvación o la doctrina de arrepentimiento de obras muertas, como dice la Escritura, como usted lo puede ver en esta gráfica que estamos desarrollando. La siguiente doctrina sería la doctrina de bautismos, ¿sí? Bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo, bautismo de fuego también se habla, bautismo de sufrimiento como el que tuvo Jesús. Esta doctrina es muy interesante y muy importante que la conozcamos. La siguiente doctrina, como usted la va a poder ver en esta figura, sería la doctrina de la imposición de manos. Así que se hace muy importante que la tengamos dentro de este fundamento que hemos colocado o queremos colocar en nuestras vidas. Sigue la doctrina de resurrección de muertos y, por último, la doctrina del juicio eterno. Como usted ve en esta gráfica, tenemos 6 doctrinas fundamentales. La primera, la más grande, la doctrina de Cristo, doctrina de salvación, doctrina de bautismos, doctrina de imposición de manos y doctrina del juicio eterno. Aquí tenemos enterrado, como si fuera una casa, tomando el ejemplo de la casa, tendríamos bajo tierra, bajo nuestra vida, en el interior de nuestra vida, estas cosas que no se ven, porque un fundamento no está expuesto afuera de tierra. Si usted ha hecho o ha visto hacer una casa, se da cuenta que el fundamento va interno, no se nota, pero eso nos da la perspectiva de cómo será una casa. Y en esta gráfica tenemos una pequeña casa como una edificación. Y eso nos lo dicen varios aspectos de la Escritura. Por ejemplo, después de tener la casa, los fundamentos, la casa, podríamos hablar de la doctrina de la perfección. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, como lo dije hace unos minutos. Hay muchos textos que hablan de que somos una casa, un edificio o un templo en Dios. Voy a poner algunos. Por ejemplo,
Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 9 al 16, nos habla de eso, de que somos una casa. Usted también puede investigar y ver un texto como Primera de Pedro 2:5, que nos habla de que somos edificio de Dios. Y Efesios capítulo 2, versículos 21 al 22 nos hace la misma referencia. Otros textos afines a todo esto que estamos viendo. Por ejemplo, Lucas 6:48, que igual que Mateo 7, nos hacen referencia a que Cristo habla de que somos una casa. También hay un texto como 1 de Timoteo 6:19, 2 de Timoteo 2:19 y algunos aspectos que podríamos ver como allá en Proverbios 9:1, donde dice que la sabiduría edificó su casa, y Proverbios 24:3. Ahí está esta gama de textos que podemos nosotros escudriñar y leer y aprender de ellos. Ahora quiero hacer referencia a algo que me parece muy interesante o muy importante que lo sepamos. Ya lo vimos en algún video anterior, pero quiero recalcarlo porque es necesario para nuestro conocimiento. Primera de Corintios 3, 10 al 15, mire lo que dice. Qué interesante. Dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mire qué importante lo que va a decir Pablo, porque dice, primero que todos debemos tener un mismo fundamento. ¿Cuál? Este que acabamos de ver, tanto en la gráfica como en la escritura. La gráfica es solamente para poder entender un poco la escritura. Dice, sigue diciendo Pablo en este texto de 1 Corintios 3, verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, si la escritura nos da un fundamento es para colocarlo en nuestras vidas. El fundamento nos estabiliza, nos pone un lugar. Hoy se ve mucha gente corriendo de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, buscando algo. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque no ha tenido un fundamento, una estabilidad, no tanto en una iglesia, sino una estabilidad en Dios. Y nos hace buscar cosas que no nos satisfacen. ¿Qué nos da seguridad? El fundamento puesto en la Escritura. Y hoy se lo estoy compartiendo a usted. Verso 12 de este mismo texto dice, y si sobre este fundamento alguno sobreedifica o alguno edificare, y mire qué importante, da 6 opciones para sobreedificar. Ahora, Pablo y nosotros estamos hoy tomando este texto de Pablo y diciendo hay un fundamento. Yo les voy a dar opciones que da la Escritura. La Escritura dice, si alguno edifica en oro, en plata, en piedras preciosas, en madera, en heno o en hojarasca. 6 opciones. 3 de ellas muy interesantes. Si se edifica en oro, claro, es lo más caro. Claro, es lo más refinado. Claro, es el trabajo más arduo. Pero mire, aquí Pablo habla de una edificación en oro o una edificación en plata. Qué interesante. Los dos materiales son muy preciados, pero oro o plata o piedras preciosas. El oro se puede refinar, la plata se puede refinar, las piedras no se pueden refinar, ya vienen así en la naturaleza. Son gemas desde su inicio. Qué interesante eso. Pero nos da 3 opciones más. Las siguientes son que podemos edificar en madera, que es un material conciso. Muchas casas en el norte de nuestro continente se hacen en madera. Son resistentes, pueden vivir en ellas. Son un material básicamente resistente, pero tiene ciertas dificultades y ahorita las vamos a ver en este mismo texto. La siguiente opción es el heno, el pasto, la comida para algunos animales rumiantes. O la hojarasca, que es todo aquello que cae de los árboles, que básicamente ya está seco.
Así que bien importante, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Qué importante. Estos 6 elementos van a ser pasados por fuego. La plata y el oro se refinan. Las piedras preciosas siguen siendo piedras preciosas. No van a dañarse. Ahora, pero los 3 elementos siguientes son los complicados. ¿Por qué? Porque en ellos el fuego hace un gran daño. La madera, en el heno y en la hojarasca. Así que es muy importante. Miren lo que dice el siguiente versículo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, vienen aquellas recompensas que hablan la Biblia en su segunda venida. Las bodas del Cordero, la gran cena, los galardones, las coronas y todos estos aspectos que son netamente bíblicos y para el tiempo futuro. Así que hay recompensa. Pero miren lo interesante, dice, si la obra de alguno se quemare, verso 15, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ah, qué cosa tan increíble esto que está diciendo este texto. Está diciendo que yo puedo ser salvo como aquella vez en la primaria donde pasamos ciertas materias raspaditas. Necesitábamos 6 para pasar y obtuvimos 5 y el maestro nos regaló los 5 puntitos que necesitábamos para poder pasar. Ah, yo me acuerdo. A mí me pasó eso. Así que tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Ojo, miren la importancia, lo trascendental de tener un fundamento. Ese fundamento nos hace pasar. ¿Por qué? Porque creímos en lo más importante que es Jesús. Porque tomamos en serio su cristianismo y pusimos un fundamento dentro de nosotros. Ah, eso nos hace salvos. Eso nos da seguridad de la salvación. ¿Qué estoy tratando de decir? Hermano, busque. Hermano, hermana, mire lo que es el fundamento. Procure colocarlo en su vida. Procure hacerlo real en su corazón. Procure que ese fundamento esté puesto dentro de usted. ¿Por qué? Porque le garantiza la salvación. Mucha gente cree que la salvación es solo por ya alcé la mano y ya soy salvo. Espéreme, tiene aspectos que usted debe conocer. No es, ya dije amén, acepto o amén, sí y ya. No, hay aspectos bien importantes en el cristianismo. Nuevo nacimiento, un crecimiento espiritual, una forma estructurada para poder llegar a ser como Cristo Jesús. Pablo lo dijo. Sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. El mismo Pablo allá en Gálatas dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Miren, hermanos, el cristianismo no es una religión de alzar la mano y decir ya soy salvo porque alcé la mano y dije que creía en Jesucristo. Es una vivencia, es una transformación. Y esta parte del trabajo del cristianismo es poner fundamento en nuestras vidas. Espero que esta serie de videos les haya servido y espero que esta serie de videos tenga para usted lógica cristiana, lógica del mundo espiritual y usted forme un cristianismo santo, poderoso y lleno de la presencia de Dios. Los espero en la nueva serie. Va a ser igual de excitante como esta. Dios le bendiga. Síguenos en nuestras redes y publique y comparta estos videos. En el nombre del Señor Jesucristo.